Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que comencemos esta lectura con una oración muy especial. Quiero pedir por todas aquellas personas que en este momento están pasando cualquier tipo de dificultad, ya sea de sus relaciones personales, de su salud o cualquier dificultad relacionada con su dinero. Quiero pedir la protección de mi Virgencita de Guadalupe, la Virgen de las Lajas, de mi padre, de mi madre, de mi fuente, del universo, del sol, de la luna, de las estrellas, de mis dioses, de mis diosas, de todos los seres del universo, los seres de luz, para que los bendigan, los llenen de abundancia, de paz, de tranquilidad y para que puedan tomar buenas decisiones, que abunde todo en su casa tanto que sobre. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tú también puedes pedir oración en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres comentar las peticiones de oración, también lo puedes hacer. Y si no, hazlo en tu corazón. Ya verás que el universo nos devuelve con muchísimo más amor todas estas oraciones que hacemos con amor por las demás personas. También les quería manifestar el día de hoy que esta lectura tiene tres partes. La primera para las personas que se encuentran en pareja, así estén en contacto cero, las personas que tengan a alguien especial en su vida. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía, los que pregunten por su economía. Bueno, también te quiero invitar muy cordialmente el día de hoy a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar que si esta lectura no resuena contigo, pues que la dejes pasar, devuélvela al universo con todo ese amor que te fue dada y devuélvela con muchísimo más amor. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis escorpiones y escorpionas que están en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Piénsala, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, la puedes mencionar en tu mente. Lo importante es que conectes con tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Ya sabes, las personas que tengan alguien ese tan especial en su corazón, no importa si están en contacto cero, si están bien, si están bravitos, están bravitas, no importa. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que siente tu persona especial por ti. Esto es lo que espera de ti, lo que piensa de ti. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial por ti ha sido bastante frentero o bastante frentera contigo. Parece que tú tienes bastante claro los sentimientos que tu persona especial tiene por ti. Y parece que te ha dejado muy claro que sí te estima, que sí eres muy agradable para tu persona especial, pero que al parecer como que no es tanto amor lo que siente por ti. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que tú le resuelvas como que sus problemas financieros, que tú seas como una chequera o algo así como un cajero automático para tu persona especial, que lo ayudes a subir de nivel en todos los sentidos, tanto económico como social. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que bueno, que si tú te llegas a dar cuenta, si te estás dando cuenta, si ya sospechas esa situación, como que se le cae el negocio y como que los problemas van a volver a su vida definitivamente. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, mi querido amigo o amiga de Escorpio? Una infidelidad por parte de tu persona especial. Yo me atrevería a decir que, bueno, hasta podría demorarse un poquito más de tiempo, me lo refleja esta carta, pero definitivamente una infidelidad, te vas a sentir bastante estancado o estancada y es algo que te va a dar a ti duro porque tú sí eres una persona que realmente quiere a esta persona especial. Parece que tú sí sientes verdadero amor y has tenido unas intenciones bastante sanas, bastante bonitas con esta persona. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento? Que por favor no te dejes engañar, que ya no seas ciego, no seas cieguito. Al parecer hay personas que te están diciendo o te han dicho acerca de este personaje, que puede ser muy seguramente Géminis, Libra o Acuario. Que abras los ojos, que no te dejes engañar. Tú vales mucho, mereces a alguien que te quiera, que te respete y que realmente te valore.
y que sientan por ti también amor, que sientan por ti esa ternura que tú sientes por las demás personas y que por favor que no te dejes engañar, definitivamente. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos para esta relación en el día de hoy. Bueno, estos angelitos son súper especiales, mira. Este angelito te dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira, querido amigo o amiga de Escorpio, sí, en este momento es muy posible que tengas esos sentimientos tan bonitos por esa persona especial, pero vas a tener ayuda de lo divino para que esto no sea como un derrumbe para ti, pues que no sea un acabose para tu vida. Pide ayuda al cielo en este preciso momento si te sientes desesperado o desesperada porque la vas a recibir. Esa angelito te dice, el misterio de tu fe te salvará. Mira lo que te estoy diciendo. Pide ayuda al cielo. Pégate de tu vida espiritual. Si no crees en nada, cree en ti mismo. Pero mira que el cielo te va a ayudar definitivamente para que esto no sea algo más trágico de lo que podría estar siendo. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Escorpio que están en una relación o en contacto cero con este personaje. Si están en contacto cero, mejor sigue en contacto cero porque no te conviene. Bueno, ahora vamos. Y si están enojados, mejor déjalo así porque no te conviene. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos o amigas de Escorpio que están solteritos y solteritas en este preciso instante. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento y estas 4 segundas cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante parece ser que tú has confiado en alguien, en una persona que la verdad parecía alguien verdadero, parecía alguien leal, alguien honesto, alguien bastante bien, ya alguien honorable, pero la verdad fue que resultó que no. Y te llevó a tener unas pérdidas económicas que yo podría decir que es algo que estás en riesgo, ¿ya? Tal vez podría decir que aún no sucede, pero que estás en riesgo de perder. Entonces ten mucho cuidado si esto está sucediéndote en este preciso instante. Esto podría menoscabar tu éxito en algún proyecto que tú quieres. Pero entonces ten muchísimo cuidado para evitar este riesgo económico que muy seguramente lo vas a poder saltar y vas a poder a la larga tener buenos resultados, ¿no? Bueno, si estabas esperando alguna respuesta, pues ahí está la respuesta de lo que estabas esperando para que eso no te suceda. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Tener ciertos problemas, dificultades con relación al dinero, pero algo muy suave, muy suave. Vas a recibir unas noticias que la verdad no van a ser unas noticias muy buenas. Si quieres te digo con respecto a qué es. Esas noticias que no parecen tan buenas. Barajemos las cartas. Bueno, vamos a ver. No se quieren entrar estas cartitas. Es algo relacionado con cierta relación con algo sentimental, ya alguna relación personal. Vas a recibir una noticia como que no te va a agradar mucho, no te va a caer muy bien. El consejo de tus guías espirituales, que hagas acopio de tu sabiduría, de tu experiencia, que no menosprecies tu capacidad de analizar tus instintos, tu capacidad de entrega, no la menosprecies porque tú eres una persona bastante intuitiva y que a veces ha dicho, yo como que pienso que esto me puede suceder o como que por aquí no me tengo que meter y como que te haces de los oídos sordos y después te das cuenta que realmente debiste haberte hecho caso a ti mismo. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante, mi querido amigo y amiga de Escorpio que está solterito y solterita. Mira, te dice, el tiempo no acabará tu juventud. Tú eres de este tipo de personas que a pesar de que pasen los años, siempre te vas a mantener vigente en todos sentidos. Vas a estar actualizado, te vas a adaptar a las situaciones y a los cambios que vienen con estos tiempos que están como tan cambiantes, de cambios tan extremos. A ti eso como que te va a hacer más fácil que cualquier otra persona. Este otro angelito te dice, tu inspiración llega al más allá. Hay una persona que ya no está contigo en este preciso instante y que está muy pendiente de ti y que te va a ayudar con una situación de la que tú estás pidiendo ayuda. Esa persona
eh, eh, pídele a esa persona consejo, orientación, lo que tú necesites, que esta persona está ahí pendiente con oídos y con ojitos abiertos y despiertos para poderte ayudar. Bueno, ahora vamos a ver qué me les dice a mis escorpiones y escorpionas que preguntan en este preciso instante por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y estas 4 segundas cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. En este preciso instante, mi querido amigo o amiga de Escorpio, te sientes derrotado o derrotada, inclusive yo creo que hasta desesperado o desesperada por una pérdida que has tenido. Al parecer es una pérdida bastante grande de un proyecto que parecía ser súper exitoso, pero que a la larga no se dio. Has perdido bastante dinero. Y esto te tiene bastante mal. Claro, pues si uno pierde dinero, pues claro, y es su trabajo, es su esfuerzo, y pues es como tiempo perdido, esfuerzo perdido, tiempo que le pudiste haber dedicado a otra cosa y lo perdiste. A pesar de todo, tú mantienes tu estabilidad, tu estatus y tú sigues adelante con cualquier tipo de negocio o situación. Tú no te vences y es así como debería ser, ¿ya? No vencerse, seguir adelante. Si es necesario volver a empezar, pues volvemos a empezar. Eso es lo que dice mi querido amigo o amiga de Escorpio en cuanto a tu economía. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que algo definitivamente se acabe. Algo definitivamente con relación a tu economía tiene que morir, tiene que acabarse para que algo nuevo resurja. Y eso algo nuevo que va a resurgir es algo que te va a traer satisfacción y que te va a traer bastante felicidad. Es algo nuevo, totalmente nuevo, que va a resurgir. Algún negocio, alguna empresa, alguna inversión, que eso sí te va a traer buenos resultados. Entonces, pues, a esperar y a mirar qué es eso nuevo que te va a traer. Cierto cansancio de tu parte. A veces piensas que has luchado mucho y como que los resultados no se ven, pero sí, a veces se pierde dinero, pero se gana en experiencia, en relaciones interpersonales. Bueno, y al fin de cuentas es tu vida y son las experiencias que tú en algún momento decidiste vivir antes de venir a este mundo. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que a veces dudas mucho, que confías más en tu capacidad, en tus conocimientos, que si de pronto tienes dudas, investigues, que pidas asesoría judicial, legal, económica, financiera, cualquier tipo de asesoría, pídela. Hay personas a tu alrededor que te quieren, que te estiman y que están prestas para escucharte y para poder apoyarte en tus negocios. Así no sea con dinero, pero sí con consejos y con no sé, con esa presencia que a veces uno necesita, a veces con la simple presencia es suficiente para sentirse apoyado por las personas, por saber que no estás solo, porque no estás solo. Aparte de eso, tienes a tus guías espirituales que están pendientes de ti en todo momento para poderte apoyar y para poderte ayudar. Solamente es que tú abras tu boquita y que pidas ayuda, que ellos están ahí prestos para ayudarnos. Bueno, pero hay que pedir ayuda sin desesperación. Bueno, este angelito te dice, sé misericordioso con tu familia. Mira que hay personas en tu familia que te necesitan en este momento de forma económica y también un apoyo emocional. No te olvides de aquella familia que no tiene tanta suerte como la has tenido tú y que necesitan en este preciso instante de tu ayuda. Mira, este otro angelito te dice, tu inspiración lleva al más allá. Mira, hay una persona o personas que están en otro plano, que ya no están aquí con nosotros y que están muy pendientes de ti, que están muy pendientes de todo lo que sucede en tu vida y que especialmente en tu parte económica están prestos para ayudarte, están ahí listos. Yo creo que tú sabes qué persona es esta y es una persona que te quiere, que te estima mucho y que siempre tú llevas en su corazón y que esa persona también lleva en su alma. Bueno, entonces esa persona está ahí pendiente, está presta para apoyarte y ayudarte. No estás solo y no estás sola, mi querido amigo y amiga de Escorpio.
en tus empresas, en tus negocios, en tu economía. Vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas de Escorpio, que de cualquier situación, de cualquier dificultad, ustedes pueden salir adelante. Son fuertes y son grandes y muy valientes. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Escorpio. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.